Bienvenidos a nuestra 24ª edición de nuestro podcast, el podcast de la hinchada. Esto es Olimpia. Hoy nos complace tener un invitado totalmente especial. Hoy sí puedo decir que esta es una edición especial. Hoy estamos con uno de los laterales izquierdos más imponentes del Club Olimpia, Nerlin Membreño. ¿Cómo estás, Nerlin? Un gustazo tenerte acá esta noche. Un placer, un gusto, gracias. La verdad que me sorprendió gratamente cuando me compartió Arnold Cruz sobre poder estar acá y bueno, les agradezco la invitación y bueno, un gusto y desde que entré y un poquito hablé con Miguel, la verdad que me sentí muy identificado y muchas gracias por la invitación. No, y realmente digo que es un invitado bastante especial por todo lo que significa, por todo lo que hizo en el club, todas esas actuaciones. Realmente uno como aficionado olimpista siempre, a cualquier edad, siempre quiere saber de toda la historia del club. A mí me encanta leer de todo lo que tenga que ver con el club. Ahora que hay pues más modernidad, podemos ver videos de la época de los jugadores que en realidad donde ya existía un poco la tecnología, y realmente todo lo que hizo en el plantel es algo extraordinario, algo increíble. Sabemos que campeón de Liga Nacional, campeón centroamericano, de ese plantel realmente que está todavía únicamente en esa parte de la historia del club, que es parte de una clasificación a un mundial de clubes. Y esta noche pues vamos a hablar de todo un poco de eso y que seamos todos los que presenciemos y seamos testigos desde la historia, de la voz, de la experiencia de los que estuvieron ahí en la cancha defendiendo la camiseta. Y por qué no, Nerlin, decirlo, que una de los personajes, como hablábamos, emblemáticos del equipo. Sabemos que en el club siempre se habla de goleadores históricos, pero sabemos que el plantel merengue, o sea, está constituido por todas las posiciones, y bueno, qué mejor tenerlo acá porque no son todos los que marcan historia en el equipo, pero usted de esa generación que la marcó y va a quedar y va a perdurar por siempre. Entonces vamos a hablar un poco, Nerlin, de lo que es su historia en el club y de todo, absolutamente de todo lo que pasó con la camiseta, cuando vistió la camiseta de Olimpia. Pero igual también hablamos un poco de la actualidad. Estamos en pretemporada, Nerlin, estamos en pretemporada, venimos de ser tetracampeones, el objetivo es el pentacampeonato y también pues la parte internacional que en realidad está quedando a deber un poco, porque así como hablábamos, ustedes hicieron historia y llegaron al máximo logro que puede llegar un equipo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo mira el plantel, Nerlin, en la actualidad, en lo deportivo? Sabemos que hemos ganado mucho. ¿Cómo ve ahorita en el preámbulo y en la pretemporada de lo que es el inicio de la Liga y la Copa Centroamericana? Bueno, como cada torneo, sin duda que el olimpismo, el interés, la preparación del plantel, la continuidad de un proceso o de un proyecto que empezó hace mucho tiempo con Troglio, con un plantel que ha venido sumando experiencia, ganando campeonatos y bueno, siempre hay una gran expectativa. Es clave esta preparación, ¿verdad? Yo creo que ustedes conocen y que son grandes seguidores del equipo, saben que este periodo es muy importante porque te permite tener una muy buena preparación y llegar a lo que viene, que son torneos internacionales, que son torneos centroamericanos, el local, jugadores que van a la selección. Entonces, siempre en la preparación el Olimpia ha tenido esa cualidad de hacerlo bien, con el tiempo, con la calidad, y por años ha sido así. Yo creo que desde que a nosotros nos tocó, yo fui muy seguidor de la época de los 80, porque era muy jovencito, era un cipote, y bueno, y mi admiración y el sueño de un día poder jugar. Y en los 90 fue igual, ya viviéndolo de adentro, siempre la preparación fue clave. Y hoy yo creo que el plantel es muy completo, se ha vuelto copero, se ha vuelto ganador, llega a las finales y las gana. Entonces yo creo que en ese sentido todos consideramos y vemos al equipo como un equipo serio, protagonista, que tiene grandes jugadores en cada puesto. Entonces en ese sentido
uno como olimpista se siente identificado y obviamente muy representado por un plantel que sale a la cancha y desde que entra a la cancha quiere ir a ganar. Así es. Bueno, sabemos que también, aparte de jugador, tiene pues el certificado para dirigir como director técnico. Con Nerlin Membreño, ¿a quién, o sea, o en qué posición contrataría algún jugador? ¿Qué le falta a Olimpia? Ya sea en la media, delantero, algún defensa. Para usted, ¿qué puesto ocuparía algún nuevo jugador? Yo sí he visto en los últimos torneos, sí creo que el equipo es muy completo, el plantel, pero me parece que le doy mucho mérito a los defensas centrales porque le han sabido sacar. Sea los nombres que están, García, Jonathan Paz, que tiene esa dificultad que no puede viajar y siempre se termina como cumpliendo, como estando a la altura. El caso de ahora Martínez, ahora André Orellana, que bueno, que hizo un buen torneo en maratón y regresó, pero sí creo que en ese puesto sí el equipo ocupa como que un jugador de buena salida, más líder, más referente, que comunique un poco más, que se imponga más en el juego aéreo, porque ahí sí creo que cuando la defensa es atacado, sí creo que tiene muchas dificultades y en ciertos partidos lo sufrió. Cuando lo controló bien en algunos juegos y que neutralizaba los ataques del medio, sobre todo hacia adelante por la presión que hacía, yo creo que Olimpia no tiene problema, pero cuando es muy atacado, en esa zona de defensa central sí creo que por ahí un jugador con más liderazgo y que sea más protagonista en el juego, ¿no? En la voz de mando y en comunicar con el resto del equipo. Creo que es parte fundamental en un plantel el liderazgo. El liderazgo creo que ha sido fundamental en lo que es la historia del equipo. Hemos visto, bueno, ustedes también que lo ven desde adentro como jugador. Han surgido líderes a lo largo de la historia, se recuerdan mucho algunos, en su época puede ser Samuel Caballero, Robert Lima, por ahí también, ya un poquito, unos años acá, Fabio de Sousa, creo que fueron surgiendo y realmente un líder, pues creo que es de esas cositas minúsculas, por decirlo así, pero que realmente son fundamentales, son las cosas que hacen un poquito falta lo que es en el plantel. Seguro. Pero vamos a entrarle de lleno lo que es a Nerlin Membreño y toda su historia, bueno, no toda porque sabemos que nos tardamos unos 5 días hablando de todo lo que hizo en el club. Pero Nerlin, ¿cómo inicia su etapa en el fútbol? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Cómo empezó ese gusto de Nerlin para la pelota? Bueno, cipote, como decimos siempre, jugando en la calle, en el barrio. Soy de aquí de la zona de Comayagüela, de la Colonia Popular número 1, ahí arriba de San José de la Peña. Y bueno, ahí me crié en la escuela, de ahí de la localidad de Escuela Canadá, jugando en los torneos escolares. Y ahí me encontré con un personaje que realmente me ayudó mucho, Gerardo Turcios, que hace poco falleció, y él era muy reconocido en ese tiempo, tenía un club que se llamaba Estudiantes, de aquí, de la zona de Tegucigalpa, buen equipo, la mayoría de los jugadores eran de esa zona y casi siempre nos tocaba en las categorías menores jugar, y bueno, así, como religioso, jugando en la calle, a veces cerramos la calle de la colonia para jugar la potra en la noche, ese tipo de cosas que no. También estudiaba en el Instituto Central, participaba también en los torneos colegiales, pero ya más o menos en la edad de 16, 17 años, tuve una oportunidad de pertenecer a una preselección juvenil, donde iban a escautear y ahí estaban entrenadores como Miguel Escalante, como Carranza, el profe Jorge Cabrera, que ellos eran los encargados de seleccionar. Bueno, en ese momento eran 5 jugadores de casi 180, 190 jóvenes que estábamos de aquí en Tegucigalpa, porque ya habían aquí en Tegucigalpa 20 jugadores de toda la costa norte, de Ceiba, de Colón, de todos los lados, y faltaban 5 jugadores para completar 25, entonces hicimos una especie de entrenamientos, de visorías, y bueno, y de ahí salí seleccionado por parte de esos 5. Y después de esa selección, que fue muy corto porque fuimos a un premundial a Guatemala, se dio la posibilidad de que terminó ese proceso
Y al ser yo de Tegucigalpa, bueno, teniendo esa experiencia en la selección, bueno, se me presentó la oportunidad de ir a Olimpia, ¿verdad? Y bueno, en ese momento ya el técnico era Miguel Escalante y el técnico principal, el técnico de reserva era Miguel Escalante en Olimpia y el técnico principal era don Julio González, el uruguayo, en 1990. Entonces, ya se empezaba más o menos a manejar la idea de tener un equipo joven de reserva para ir a hacer partidos preliminares del equipo de primera. Entonces ahí empezó. Me encontré con jugadores como Néstor Peralta, como Eduardo Arriola, que éramos jovencitos, Wilmer Velázquez, estaba Denis Piedi, que en ese tiempo eran de los jóvenes que estaban. Y bueno, ahí realmente llegó el 90 a Olimpia y bueno, allí casi me prestaron a la Liga de Ascenso, un equipo que se llamaba el Cobras, que después fue Real Maya, recuerdo, y jugué un torneo hexagonal de segunda división, creo que fue 2 meses. Después regresó a Olimpia ya a mediados de los 90 y ya el técnico era Chelato Ucrés, ¿verdad? Que fue que en el 91 me hizo debutar en el equipo de primera. Entonces, ya estando Chelato, me hizo debutar, me acuerdo de un clásico contra Maratón en el 91, en junio del 91, y bueno, ahí ya empezó una carrera. Mis inicios fueron realmente alternando con Néstor Peralta los primeros años. Néstor era un grandísimo jugador y eran 2 años menores que yo tenía ya 18 años y él era más jovencito y era muy bueno. Entonces, el profe Chelato nos alternaba, jugamos un partido cada uno. En el 91, después Néstor, él era de Lima y él decidió irse, se casó como a los 2 años, muy joven, se fue para Estados Unidos, entonces yo ya me quedé yo como titular en el equipo. Desde esa época, desde ese 91 hasta el 2003 más o menos, sí tuve una etapa casi de 12, 13 años como siendo titular indiscutible. Sí. Y bueno, sabiendo que fue entonces poca la etapa que tuvo, por decirlo así, en la etapa amateur, porque sí, rapidito llegó al primer equipo, rapidito. Sí, fue bueno, de esas cosas raras, ¿no? Por la sí, necesidad claro, porque yo también quería comentar de esto también, no quería escapar, porque yo era muy admirador de ese equipo de los 80, ¿no? Que era un equipazo. Sí. Se jugaba 4-3-3, Dolmo, extremo izquierdo, La Rata, Juan Flores, centro delantero. Los medios eran el Flaco Hernández, Viera y Juan Carlos, o entraban aún. Y en defensa era el Indio, Galindo, Rudy Zapata por lateral derecho y Rudy Williams lateral izquierdo. Entonces, en el 90... ya Zapata como que era su último torneo. Zapata se fue para Estados Unidos, que era un grandísimo lateral, muy bueno, iba al ataque. Entonces, pasa Rudy, que era el lateral izquierdo, pasa a ser lateral derecho, y Néstor y yo alternábamos como lateral izquierdo. Cabe destacar y mencionar algo que me dice que cuando era pequeño, en su primera etapa de la prejuventud, por decirlo así, miraba a jugadores como Rudy Williams, los que antes mencionó, pero ¿qué sintió usted en ese momento al saber que llegaba al primer equipo y a los jugadores que miraba de prejuventud? Sí. O sea, le tocó ya jugar con ellos. Ahí tengo una anécdota, fíjate, porque Tomasito Tejeda, que era el kinesiólogo, a lo mejor ustedes se recuerdan, el viejo Tomás, un tipazo, él en ese momento era el kinesiólogo de esa selección que te mencioné, en el 90, 89-90. Entonces, un día me dice, ¿vos qué equipo sos? ¿Qué equipo estás? Yo estaba 18 años en Cipote. No, vengo de estudiante, no tengo equipo. No, hombre, ¿cómo que no tenés equipo? Llegaste al Olimpia, me dice. Vos sos mejor que Rudy Williams y que Zapata. Le digo, estás loco. Le digo, viejo, le decía, estás loco vos que me estás diciendo. Pero me decía, no, en serio te lo digo. Llegaste porque vos vas a jugar por eso, porque eso ya es tan grande. Me decía, entonces el viejo, este viejo está loco. Y en efecto, a los meses me encuentro al viejo ahí en el Olimpia, porque lo había prestado Olimpia para la selección, como a veces suele pasar. Entonces le digo, viejo, aquí estoy. ¿Qué te dije? Cuando ya me dijo, ¿qué te dije, viejo? ¿Qué te decía? No, y en efecto, lo que tú mencionas, uno los admiraba. Sí, claro. Yo, por ejemplo, cuento a mis hijos ahora que en esa edad, joven, 15, 16 años, me tocaba ir, un tío mío tenía una caseta que vendía refrescos y bebidas en el estadio. Entonces, yo la acompañaba, iba a vender, pero me tardaba tanto con los pedidos porque yo me sentaba a ver el equipo. Entonces, siempre se ponía a ver el partido. Era admirar a esos monstruos. Cuando el equipo entraba con el uniforme blanco, salía del túnel, era
algo impresionante. O sea que de pequeño el gusto por Olimpia. No, muy chiquito. Mi papá fue Olimpia, pero de esos que sufría mucho y me llevó al estadio a los 5 años, era de ir, me montaba en sus hombros y bueno, lo que sí no me gustaba, lo único que no me gustaba era, y que recuerdo, y yo le comento a mis hijos, era la salida. Porque a veces mi papá se apuraba por salir rápido y la salida se aglomeraba la gente. Entonces, ahí eso sí le generaba un poco de miedo. Seguro, me daba un poquito de temorcito, pero era un espectáculo. No, es que yo creo que antes tenía como esa particularidad que todos los partidos de Olimpia, sea con quien sea, se llenaba el estadio. Se llenaba el estadio. Por eso digo que como siempre era, el llenazo era cuando jugaba Olimpia. Con todo respeto para el que se quiera ofender. Pero es así, se llenaba Olimpia con quien sea y bueno, y casi siempre íbamos con mi papá, ¿no? Sí, porque todos esos videos, esos recuerdos que están pues por ahí en cualquier plataforma digital, el estadio siempre se ve abarrotado. O sea, cual sea. Torneo local, torneo de vueltas liga, regulares. Vueltas regulares, era llenazo. Aparte en ese tiempo también eran torneos largos, de 3 vueltas. Entonces era jugar y era un espectáculo contra todos los equipos. Lo que he visto, sí, que siempre, o sea, y también lo digo por experiencia, porque mi familia así era, o sea, el olimpista siempre ha sido bien por tradición, por cultura, siempre lleva al hijo, así como lo llevaba familiar. Sí. Nosotros íbamos, mi mamá, mi papá, éramos 7 hermanos, mínimo íbamos 4 o 5, o sea que éramos más los amigos del barrio, ¿no? Era salir del barrio como con una banda, un montón de gente. Sí, un montón de gente, me imagino. Hoy juega el Olimpia, vamos al estadio. Todos, sí. Escucha, qué bonito, y saber que pasó de esa etapa de que llegaba al estadio pues a vender y todo eso, y ya después llegar, después de ver a los jugadores, a esos monstruos, como dice usted, llegar pues después a jugar, o sea, creo que ha de ser una de las cosas que en realidad, o sea, significa mucho para una persona. Sí, mucho, y a veces son cosas que no se pueden explicar, porque, no sé, yo tenía, por ejemplo, en ese tiempo, en mi equipo donde yo jugaba en los infantiles y juveniles, que les menciono, todos mis compañeros eran muy buenos, o sea, yo los admiraba, 13, 14 años, me tocó también en el Central ser campeón a nivel nacional a los 15 años, ese recuerdo también lo tenemos, me acuerdo aquí en Olancho, en Salamá, tenía 15 años y le ganamos la final al Perla de Lulúa de Progreso, y todos mis compañeros, esos chavitos de la selección, yo los admiraba porque eran muy buenos, pero me tocó llegar a mí, entonces son de esas cosas que a veces uno no explica o no tiene una idea clara de cómo explicarlo, pues sí, simple y sencillamente son bendiciones y son cosas del destino que se tienen presentado para uno. No, y llegar al Olimpia, bueno, y porque llegar al Olimpia, ¿no? Viene de esa etapa, Nerlin, que el Olimpia, bueno, me cuentan a mí también que el Olimpia de los 80, o sea, muchos dicen que ha sido el mejor Olimpia de todos los tiempos, sí, un equipazo. Un equipazo. La etapa de Stanislao Malinowski, de Julio González, el profe Chelato también, que me cuentan que era, o sea, ver a ese Olimpia daba gusto. Campeón de CONCACAF, por ejemplo, ver a los equipos que venían acá y casi siempre perdían, ver al Olimpia ganarle al Cruz Azul, al América, o sea, con ese equipo, con esa alineación que todo el mundo ya la conocía. Por ejemplo, en ese tiempo solo eran 2 cambios. Solo eran dos cambios por equipo. En ese tiempo por equipo. Entonces, el equipo titular de Olimpia ya todo el mundo lo conocía. Y los 2 suplentes que eran Nahum y Tata Tobar, eran uno de los cambios, ya uno los conocía. Ya sabía quién ya sabía que el 11, ya sabía quiénes entraban. Entonces, jugaban de memoria, eran muy buenos. Centro de Dolmo, gol de Juan. Centro de la Rata por derecha, gol de Juan. Entonces, era un equipo que jugaba realmente con una memoria y con una calidad impresionante, ¿no? Sí, eso menciona y realmente da gusto, pero ya cuando usted llega al plantel, ya el primer equipo, Nerlin, ¿quién recuerda que estaban ahí? A los primeros que recuerda que estaban. Ya estaba, por ejemplo, el Pollo Galindo, estaba el Indio Ruiz, que eran sus últimas etapas. Juan Carlos fue clave para la integración de nosotros, porque pasa esto en Olimpia, y siempre lo menciono yo, que Olimpia siempre tiene esa lucidez, su
Y así nos tocó a nosotros también con los demás. Siempre ha tenido ese ADN el Olimpia, ¿verdad, Nerlin? Siempre. Ese ADN ganador, de que te incentiven a ganar. Desde que llegas, desde que entrenás, desde que te pones la camisa, es el jugador lo tiene, no hace falta ni decírselo, es con llegar y con ver todo lo que todo el mundo hace, desde su presidente o su junta directiva, su afición, por supuesto, que es la que te empuja, que está ahí, porque cuando vas a jugar y ves que hay 20.000 personas, 15.000 personas en la grada y te están alentando y te apoyan de principio a fin, entonces no te queda otra que tirarte de cabeza y ganar, ¿no? Y sí, ese incentivo de la claro. afición también yo creo que ha sido parte fundamental siempre. Y Olimpia, ni digamos, o sea, la afición siempre ha sido la más grande, la más popular, la que siempre empuja. Entonces yo creo que también esa combinación entre toda experiencia, juventud, afición, cuerpo técnico, directivo y todo eso, yo creo que es lo que empuja siempre. El profe Chelato lo recibe, Nerlin, en el equipo. Sí, el profe, porque él iba y venía, o sea, él salía un poco, un año y después regresaba porque era un técnico muy exigente, se presionaba mucho, era ganador, nos ayudaba mucho en la parte de perfeccionar todo, de ser muy detallista. Y bueno, y casi siempre sus equipos juegan bien, entonces él realmente me ayudó mucho, como nos ayudó un montón, acaso a Wilmer, yo soy de esa camada del Flaco Pineda, de Cristian que vino después, Marlon Hernández, por ejemplo, también que fue de los jóvenes, Eduardo Arriola, que contra España, cuando ganamos a España en el 96, fue uno de los mejores, ese torneo Arriola jugó muy bien, ganamos 3-0 en el Morazán y después aquí empatamos 0-0, fuimos campeones. Eduardo anduvo muy bien ese. Entonces éramos una camada como de 8, más Arnold, que ya eran un año mayor que nosotros, el Chele Pineda. 10 jugadores que éramos jóvenes y que estuvimos casi toda la década de los 90 juntos. No, y llegar al equipo y ver jugadores experimentados, un técnico experimentado, ya nos había clasificado al Mundial, y ahí, Chelato. Bueno, vinieron, después de Chelato vinieron muchos técnicos. Vino Malinowski de nuevo, que había sido técnico y campeón con Olimpia en CONCACAF en el 87. Él vino en el 95, Malinowski. Vino Pancho Sá también, que fue un técnico que estuvo poco tiempo, pero que nos ayudó mucho. Bueno, a esa camada joven, porque después se sumó Serrano, se sumaron varios jugadores, el Chepo Fernández, que también en ese trayecto, por eso decía que eran jugadores de mucha calidad y técnicos también de mucha calidad, ¿no? Sí, porque siempre, de esa etapa de los 80, 90, del 2000 al 2004, por decirlo así, marcó realmente, o sea, una etapa demasiado importante en el equipo. Sí. La historia lo dice, fuimos muy campeones a nivel centroamericano. Sí, porque antes de los 90 habían pocos títulos, me acuerdo. Nosotros llegamos a los 90 y nos despegamos un poquito del resto. A mí me tocó ganar 6, 7 campeonatos de liga, me tocó ganar copas. Fueron como 10 en total que ganó, ¿no? Sí, más o menos entre centroamericano y liga, sí. Incluso ganamos una vez, creo que el único equipo, ganamos una copa, me acuerdo, Real Maya y liga. Después, bueno, lo del Mundial de Clubes, ya en el 2001. Y después del Mundial de Clubes venimos a ganar un campeonato aquí, con Edwin Pavón también, o sea que fue muy rápido, 2 o 3 meses. Entonces, el equipo se despegó mucho, claro, y a hoy, ya yo les digo, estos pichingos de ahora, de todo Mesito, ya estos se pusieron locos y se sacaron bastante. No, pero destacar esa parte también a nivel internacional, porque bueno, la etapa de los 70 sí fue un poquito complicada. Sí, fue complicada. Fue bastante complicado para el equipo. En los 80, al principio de los 80 sí fue duro, porque nosotros incluso, como llegábamos a principios de los 90, nos contaban, Juan, Nahum, mismo Rudy, el Flaco Hernández, nos contaban que a mediados de los 80 el equipo tenía dificultades hasta para un uniforme, ellos mismos tenían que comprarlo para jugar, no tenían una ropa de concentración como ahora sí los jugadores la tienen, la marca, obviamente que eso fue cambiando. Entonces era bastante difícil. Claro, difícil. El fútbol también era más, no era tan profesional como si obviamente lo es ahora, ¿no? Sí, claro, pero esa etapa también, ya hablando de la etapa de los 90, Nerlin, creo que fue una etapa que marcó mucho.
Bueno, el primer campeonato, si no me equivoco, suyo es un campeonato de Copa, ¿verdad? Sí. Es un campeonato de Copa nacional. Nacional, y después un campeonísimo, porque nosotros ahí iniciamos una etapa, el torneo de Copa era la primera vuelta, era el campeón de Copa. Y después hicimos un campeonísimo, que fue con Chelato. Ganamos las 3 vueltas y ganamos la pentagonal. Entonces, realmente ese fue mi primer campeonato de liga, ¿no? que era precisamente con Chelato. Que era con el profe Chelato. Sí. También se le recuerda mucho en esa etapa de un golazo que la prende de afuera del área. Eso un fue zurdazo contra Motagua. Eso fue contra Motagua y el técnico era Pancho Sá. Y significó el gane del juego, pues. Fíjense que ahí el equipo, nosotros teníamos creo que 21 puntos y Motagua tenía 22, así nos llevaba un punto. Y ese partido era clave porque era más o menos un 21 de diciembre y nosotros queríamos terminar el año, cerrando el año en primer lugar. Entonces, ya a finales, por eso la gente recuerda mucho, porque fue un buen gol y aparte nos puso ahí 2 puntos arriba. Lo recuerda muy bien, Nerlin. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo porque lo veo muy seguido en redes sociales. Bueno, ahora mis hijos lo ven y gente que más jovencita y a veces me lo muestran. En programas también, así que me invitan, me lo muestran. Lo recuerdo muy bien porque fue un tiro de esquina de Nahum. Y aparte soy muy amigo de Marvin Fonseca también, que era el portero de Motagua en ese tiempo, y él rechaza hacia el medio. Y yo tenía la costumbre, bueno, en el tema de las acciones de balón parado, siempre repasábamos un poquito y el profe y los profes o los técnicos me dejaban a la media distancia, porque yo era muy bueno para cortar el juego, o sea, para que no saliera el contraataque, entonces me quedaba en la zona de rechazo, la media distancia, pues venía el tiro de esquina, entonces cortar el juego o tirar a portería y volver a armarse, ¿no? Para que no te contraataque el rival. Entonces, me quedaba mucho y bueno, esa vez me vino así y le pegué un poquito de bote pronto, como hablamos, buena técnica, o de volea, perdón, después de dar un pique y bueno, me salió. No, y realmente fue un golazo, sí, fue un golazo. Y por el escenario y todo y por el momento, bueno, fue una euforia. Y contra el equipo que más nos gusta. Claro, por supuesto. Sí, fue un golazo, realmente bastante recordado, pues ese gol y aparte, o sea, ser un defensa, golear. Sí, porque yo no era yo tan goleador, ¿no? A pesar de que al final de mi carrera me terminé retirando y yo metí como 22, 23 goles, o sea, no es malo. No es malo para un defensa, para un defensa lateral. Para un defensa lateral no es malo. Entonces, malo. Al final del conteo, porque después terminé jugando en otros equipos y metía mis golitos, y en el equipo también a Motagua le metí un gol de derecha. Entonces, en Cortés hice goles, contra España hice varios goles también, entonces hice mis goles. Pero en ese clásico, bueno, realmente fue algo espectacular. No, y aparte era un lateral con técnica, sabemos que es bien difícil como hallar todas esas cualidades en un defensa. Sí, en eso pues. nos ayudaba mucho, por eso digo que me ayudaba mucho, el profe Chelato me ayudó mucho, porque en mis inicios, precisamente, y aparte que jugábamos con una línea de 5 en aquel tiempo, era Arnold, José García y Gilberto, los 3 centrales. Rudy jugaba el lateral izquierdo y yo era el lateral derecho Rudy y yo lateral izquierdo. Entonces éramos carrileros. Entonces aparecíamos como extremos porque era la obligación del sistema, ¿no? El profe nos impulsaba eso. Entonces me acostumbré mucho a ir al ataque, a regresar rápido. Y bueno, son de las cosas que en algún momento después aparecieron muchos, porque ya la idea era ir al ataque, centrar, venir rápido, tener buena salida. Entonces todo ese tipo de cosas obviamente se fueron mejorando. No, y la gente cuenta por ahí que hasta le apodaban el Roberto Carlos hondureño, bueno, era por la técnica. En ese tiempo como... Era me imagino el momento de él también. Roberto estaba en el Real Madrid, la selección de Brasil también campeón en el 94. Entonces éramos casi... Las cualidades, las mismas cualidades, características. Porque exactamente. Entonces la técnica. El centrar bien, el tirar, me gustaba tirar mucho también a portería. Tenía esas cualidades. Tenía esas cosas, ¿no? Entonces ahí a veces se equivocaba la gente. Sí. Que, bueno, hablando de todo un poco y más que todo el aspecto deportivo,
qué caracterizaba el estilo de fútbol de ese momento. Sabemos que el fútbol se ha modernizado en todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos, pero ¿qué caracterizaba en el fútbol de los 90 al 2000, por decirlo así, en esa etapa, en esa década? Sí, mire que casi siempre, ahora, aunque arreglaron la cancha, casi siempre estuvimos un tiempo quejándonos por el estado de las canchas. Entonces nosotros quizá nos acostumbramos a jugar en canchas irregulares y hacíamos mucho énfasis en el tema de la técnica, de juego de posesión, de no rifar mucho la pelota, y teníamos buenos jugadores. Por ejemplo, en el medio, en esos 90 era el Flaco Pineda, Cristian Santamaría, Alex Pineda Chacón, Juan Carlos un poco, Nahum, no, el medio campo bueno, y después de extranjeros tuvimos a Luis Abdeneve, no sé si ustedes se recuerdan, una temporada en el 93. Un zurdo. Jugadorazo, era un derecho, jugó en Boca él, Luis Abdeneve, jugadorazo. Después llegó Danilo Toselo, ¿no? Entonces era un equipazo, entonces nosotros no rifábamos mucho la pelota, entonces casi el estilo era de buena posesión, de no tirarla mucho, a dividir la pelota. No existía el pelotazo, Nerly. Era poco, el que más nos impulsaba en el ataque obviamente era Danilo, porque tenía un buen pase largo, pero después, sí, Danilo tenía un buen pase largo, casi con él era salir a hacer un poco el juego directo, porque tenía una pierna bien educada y casi siempre ponía a los delanteros mano a mano, pero el resto jugábamos e intentábamos jugar. O sea, pero digamos, la calidad de un jugador como Toselo sí te hacía salir, o sea, y despejar, pues, porque sí, pero digamos, era puro toque, me imagino antes. O sea, llegaban al área tocando. Sí, nos gustaba mucho ese juego de que llegaran los laterales, por eso decía lo de Zapata, decía lo de Rudy, nosotros por el otro lado. Aparte teníamos delanteros que tenían buena técnica, no eran solo fuerza, era Wilmer, era Denison Costa, Carlos Lajes tuvo un momento, Javier, Flores, después aparecieron otros, pero no eran de fuerza, sino era de técnica, de pura técnica. De ponerlos bien uno contra uno o de ponerlos mano a mano con el portero. Entonces, había que armar bien la jugada por un extremo, para un centro o para filtrar un pase, ¿no? Sí, realmente esa etapa como que sí caracterizó mucho ese fútbol, porque mucha gente así lo comenta. Y el resto de los equipos también eran muy buenos. Buenos equipos, tenían buenos jugadores. Entonces, claro, el fútbol era eso, ¿no? Más de posesión, no tanto de tirarla tanto y no de meter, sino era de jugar bien, ¿no? A nosotros siempre se nos ha catalogado como el más grande de Centroamérica. En Centroamérica se habla mucho de quién es el más grande, si tal equipo, pero en esa etapa creo que ustedes como que marcaron esa frase, porque se jugaba mucho el campeonato interamericano, sí, que en ese momento significó el bicampeonato de Centroamérica en el 99-2000, sí, el cual siempre, bueno, yo miro fotos y todo, siempre fue titular indiscutible, sí, como lo dice siempre. ¿Quién estaba en esa posición aparte de usted, ¿no? Bueno, le decía que al inicio era Néstor, después apareció Giovanni Ávila, ya en mi última etapa, ya cuando yo ya que 99, 2000 ya apareció Giovanni Ávila, el zancudo que le decía. Entonces ya él ya era mi suplente, o a veces él jugaba de lateral y me acuerdo una vez que le metimos un gol a Motagua también, yo jugaba en la segunda línea, Juan Carlos era el técnico, pero con el tema de los torneos centroamericanos fuimos bicampeones, incluso aquí nosotros le ganamos un campeonato a Saprissa con 1-0, un centro que hago yo y un gol de Wilmer de cabeza. No, entonces, era la etapa de Wilmer también, Wilmer, el matador ahí se destapó, torneos centroamericanos, como eran cuadrangulares, entonces cuadrangulares en Honduras, cuadrangulares en Costa Rica o en Guatemala, y eso nos permitía clasificar ya al torneo. Y bueno, destacar que eran los equipos, por decirlo así, de siempre, Saprissa, Alajuela, Comunicaciones, Municipal. El Aurora, el Alianza, el Firpo, o sea... Bueno, de estos dos campeonatos, del bicampeonato centroamericano, casi todo lo ganó Olimpia, ¿verdad? Sí, fuimos campeones en las cuadrangulares acá y también fuimos campeones en Costa Rica, en uno, y en el otro fuimos campeones acá, se jugaba en San Pedro,
y fuimos campeones en Guatemala. O sea, casi siempre así íbamos a jugar ya el torneo. Ya, bueno, el 2001 fuimos precisamente ya a jugar ese torneo para el Mundial. Sí, porque eso miraba yo, destacaba mucho que Olimpia no es que jugaba los torneos y perdía bastantes partidos, sino que lo ganaba prácticamente todos. Pues. Sí, casi siempre nos tocaba. Acá, bueno, el que fue acá lo ganó los tres, si no me equivoco, contra Comunicaciones, Saprissa también y Alajuela en San Pedro Sula. Entonces creo que, o sea, destacaba su fútbol en todos los aspectos, pues. Sí, yo creo que esa etapa, como el formato ha ido cambiando y esas cuadrangulares eran muy bonito, ¿no? Porque eran en una sola sede, se jugaban 3 jornadas, uno contra todos en cuadrangulares y después las finales, o sea, eran buenos partidos y de buen nivel, ¿no? Aparte jugar contra el Municipal, me acuerdo, me marcó mucho el Chino Corea, por ejemplo, el lateral derecho de Municipal, era era bravo, era grande. O sea, eran unos agarrones. Igual contra Saprissa, los Bennett, que eran laterales izquierdos, laterales derechos. Y bueno, a mí me tocó un poquito el Zancudo Díaz, que era las piernas así, lateral izquierdo, iba siempre al ataque. O sea, siempre eran duelos bastante parejos y duros, ¿no? Ya me imagino, y esa posición ya de lateral que le toca atacar, le toca que ir regresar. al ataque, regresar, que evitar que te ganen espalda, los duelos 1 contra 1, porque a veces uno descuidaba un poquito más el aspecto defensivo por proyectarse al ataque y bueno, y el regreso tenía que ser rápido, la exigencia. Quizá hoy hay menos exigencia en eso y a veces los esquemas o las ideas de uno o el entrenador es una línea de 4 más retenidita, que no se proyecte tanto lateral. En ese tiempo sí, realmente era una obligación. Hay una de las cuestiones que uno analiza ya en la actualidad a Olimpia, o sea, sin menospreciar la calidad de fútbol de ningún jugador, pero sí le cuesta como esa parte de lateral siempre, o sea, más que todo, en la parte lateral de Olimpia, ¿qué será que como que cuesta un poquito encontrar un jugador con cualidad técnica, esa velocidad que caracterizaba a los jugadores de antes? ¿Qué será? O sea, ¿qué le falta? ¿Qué puede faltarle al jugador para que exista un jugador en ese puesto? Así para que existan varios jugadores en ese puesto, porque son bien limitados. Claro, yo creo que han tenido. Lo que pasa es que en el camino y por la misma exigencia, a veces también, bueno, tiene que ver mucho el tema de la disciplina. Por ejemplo, a mí me tocó como entrenador ya del equipo, Elmer Huití, por ejemplo, que a mí me parecía que tenía una muy buena proyección como lateral izquierdo. Kevin Álvarez como lateral derecho. Pero, o sea, en el camino, ahora con el tema de las exigencias, o a veces que los equipos o los jugadores también cambian de club muy rápido, o la disciplina misma no es tan buena, pero... Y un poquito tiene que ver la idea también del entrenador. Por eso yo decía lo de Chelato, porque a él le gustaba y eso a uno le marca y te impulsa y es lo que uno aporta, ¿no? Para el equipo. A mí me tocó mucho tiempo hacerlo así, pero sí siempre ha tenido. El Zancudo Ávila que te mencionaba era muy bueno. Maynor comenzó como lateral izquierdo y terminó en Europa jugando en algún momento como lateral y central, también era muy bueno. Portillo tuvo buenos pasajes también ya al final de su carrera. Por eso digo, bueno, y ahora que veo, por ejemplo, el Mango, yo lo tuve en el Vida como entrenador, es un buen jugador, buen muchacho, muy disciplinado, pero llegó en una edad ya un poquito grande. Un poquito avanzada. Se ha mantenido y realmente ha sido un gran profesional, pero de acuerdo, quizás de joven no le ha tocado al equipo en ese cambio de encontrar jóvenes con ese tipo de proyección, porque es una posición muy exigente, requiere de muy buena capacidad de ida y vuelta, de buenos recorridos y bueno, creo que ahí el equipo es una asignatura que tiene pendiente para seguir buscando, ¿no? Para usted que, bueno, prácticamente estuvo muchos años siendo titular indiscutible del equipo, ¿cuál fue la clave para ser 10 años titular en la misma posición? Porque, o sea, es algo muy difícil y muy raro en el fútbol que alguien, o sea, se mantenga tanto. O sea, y esto que le sirva como un consejo, pues, a las futuras generaciones y al jugador actual, pues, que nos puede estar viendo. Yo lo comento y a veces, bueno, mi familia, mis hijos y gente cercana se sorprende porque es muy difícil. Olimpia exige mucho. Y yo me encontré con entrenadores, por ejemplo, como Edwin Pavón, Flavio Ortega, que
siempre me terminaban diciendo, bueno, yo no aguanto a la dirigencia diciéndome que solo vos jugás de lateral. Entonces ya no aguanto, me dicen, no sé qué hacer. Entonces busco opciones, pero ninguna me funciona. Entonces me terminaban poniendo, entonces terminaba yo jugando. Y yo le menciono que bueno, una de las cosas que lo digo con mucha satisfacción, a mí me tocó jugar en la época de Olimpia 10 finales consecutivas, o sea que el equipo siempre estuvo... O sea, en todas las finales. En todas las finales, contra Platense, contra España, contra Maratón, contra Motagua, contra Victoria, 10 consecutivas. Y en las 10 finales, jugando de titular los 180 minutos, más los tiempos extras, o sea que nunca salí en esos partidos. Eso me tocó vivir, entonces yo ahora, cuando me acuerdo de esas cosas, bueno, uno dice, realmente fue duro y fue algo que tuvo mucha disciplina, que fue muy exigente, que había que estar muy, muy preparado, de repente de hacer ese trabajo invisible que a veces al jugador nos cuesta mucho o le cuesta mucho, del cuidarse, de dormir temprano para poder rendir. Alimentación. La alimentación, mantener un buen peso. Por ejemplo, yo siempre fui muy delgado. Entonces, pero siempre fue disciplinado en todos esos aspectos. Entonces en esas cosas sí me gustaba tener esos cuidados. Entonces digo, seguro que esas cosas me ayudaron mucho, ¿no? Sí, nos dicen por aquí, bueno, vamos a interactuar un poquito con la gente que nos está viendo. Bueno, nos dice Antonio Castro, que es una de las personas con más años en la barra también. Salúdeme a uno de mis héroes de todos los tiempos, de parte del hincha Gorri, díganle, aguante Olimpia y la ultrafiel, dice Gorri por ahí. Sí. Y bueno, son personas que en realidad tuvieron como la dicha de ver pues esa generación dorada en la que estuvieron ustedes. También yo también quiero recalcar esta noche ese como ese, por decirlo así, ese plato fuerte, porque... Digamos, sí, o sea, 10 títulos con Olimpia no es cualquier jugador que lo va a ganar, o sea, es bien difícil. Sabemos que fue campeón de liga, campeón de copa, pero campeón centroamericano, pero ese plato fuerte que, bueno, yo le puedo llamar el logro, por decirlo así, más importante y el más difícil, el que le ha quedado un poquito lejos al equipo en los últimos años, de la clasificación al Mundial de Clubes. Ustedes se coronan bicampeones centroamericanos, van a jugar contra el Toluca, van a jugar contra el Pachuca y el Galaxy. Sí. Me imagino que en esa etapa el ambiente anímico del equipo estaban sí, elevados. Creo que no había inferioridad para nada para ir a asumir ese reto. Pero ya llegando, ya sabiendo cuáles eran los rivales, cómo era el ambiente en el equipo, en esa etapa, ya sabiendo a que le tocaban clubes mexicanos de esa magnitud. Sí, bueno, yo, siempre, me ha tocado mencionarlo, incluso hace poco estuvimos con Cristian, platicábamos precisamente de eso, con Cristian Santamaría, que justo nosotros, toda esa camada que viste ahí, por ejemplo, esa alineación de ese partido. Robert Lima, que fue uno de los que vino, era panameño Donaldo en la portería, Caballero y Arnold los centrales y jugaba el lateral izquierdo, y Gerson Vázquez, lateral derecho. Danilo, el Flaco Pineda, Cristian y Alex, hacíamos un rombo, y Denison, porque justo Wilmer unos meses antes, en el 2001, se había ido para Atlas, que era nuestro goleador. Salió, ¿verdad? Salió unos meses antes, entonces nos fuimos solo con Denison. Con Denison. Y otros jóvenes, pero era Denison el único delantero que tenía. Entonces, Edwin Pavón era el técnico y era su segundo año. Y realmente que toda esa alineación que te menciono, habíamos sido compañeros durante toda la década de los 90. Se sumó Danilo, se sumó Robert, solo para ese torneo. Pero con Donaldo, con Caballero, con Arnold, fácil, toda la década de los 90 habíamos sido compañeros. Alex, Cristian, que llegó. Entonces jugamos casi fácil 7, 10 años juntos. Ya se conocían. Ya sabíamos cómo era el tema, había un conocimiento desde la concentración, desde el entrenamiento. Entonces yo por eso digo que eso fue como la culminación de un proceso, de un plantel que tenía mucho tiempo jugando juntos. Entonces en el 2001 nos toca ir, y realmente que fue algo muy bien trabajado, porque también Edwin nos dio una muy buena estrategia, fuimos un equipo muy ordenado en esos partidos, ganamos casi siempre los duelos, fuimos contundentes porque
En ese partido primero contra Toluca ellos fallan un penal primero, pero no nos desanimamos empezando el partido y seguimos jugando, emparejamos mucho en el juego, empatamos el partido con un tiro libre, un cabezazo un tiro libre de Danilo y un cabezazo de Robert, y de ahí sufrimos un poquito, pues nos defendimos bien, replegamos y defendimos bien hasta el final. Y después contra Pachuca fue un partido de esos soñados, ¿no? En el que prácticamente llegas y conviertes, entonces se nos fue dando todo, porque el equipo fue muy estratégicamente muy inteligente y muy disciplinado, entonces, y después contra Galaxy nos dio mucho pesar porque nuestra idea era ser campeones, porque era el momento, ¿no? Claro. Nosotros queríamos ser campeones de CONCACAF en ese momento, y bueno, y nos sorprendió Galaxy al final, porque empezamos bien el partido, pero esa clasificación realmente que nos marcó, y la cuento así porque Clasi fue la culminación de toda una década de un equipo que vino jugando juntos. Ojo, ganando y perdiendo finales, por supuesto, pero siempre estando arriba, siempre estando arriba. Que nos tocó esa época de 10 finales consecutivas, que ese es un récord que el Olimpia tiene, o sea, jugar tantas finales consecutivas en el torneo de Liga Nacional. Sí, no es normal en el fútbol, no es normal, sí. Como lo habla también el profe ahorita, o sea, no es algo normal en el fútbol. Impresionante. Pero cómo está esa similitud entre generaciones que ya eran un equipo consolidado. Sí. O sea, ya las dos, vale la comparación en esa parte, que ya eran un equipo que ya se conocían de por años. Memoria, y te convertís, jugás finales y es como jugar un partido normal y ya te conoces con el compañero, ya sabes cómo va a reaccionar tu compañero ganando, perdiendo o como esté, o cómo lo vas a encontrar en determinado momento del partido. Entonces eso te lo da el planificar bien, el ser disciplinado, el tener claro qué es lo que querés, cuidar tu plantel, preparar bien a tu jugador. Yo creo que en eso Olimpia por eso tiene la diferencia en todo, ¿no? Bueno, sabemos que fue hace muchos años, pero creo que ese momento va a ser totalmente inolvidable en el olimpismo. O sea, van a pasar los años y el olimpista siempre va a presumir que clasificamos a un mundial de clubes. O sea, porque es lo máximo a nivel de clubes en el mundo. Sí. Entonces creo que es lo máximo, pero para recordar un poquito, pues, esa etapa. Yo sé que fue hace muchos años, pero recuerdo un poco, pues, aunque sea la charla técnica antes del primer partido o antes de asumir esta competencia, porque es una competencia de máximo nivel, pues ya a nivel de CONCACAF. A nivel de CONCACAF yo creo que es lo máximo. Bueno, enfrentar a los de México, bueno, lo viven ahora los muchachos, ¿no? Tenés que tener un extra y realmente por eso digo que en esto el técnico Edwin Pavón fue clave, porque nos convenció que de esa manera nosotros teníamos que íbamos a competir, íbamos a ganar, que teníamos que ser muy disciplinados, que teníamos que tener mucho orden. Aparte estudiamos muy bien al equipo. Pachuca era el mejor equipo en México en esa época. Era el campeón. Pachuca era el campeón en ese momento. Era el equipo sensación. Toluca era el campeón del torneo Apertura. Y siempre existió como eso mediático, ¿verdad? Siempre que nos toca un equipo hondureño, o sea, es el primer eliminado. Por ejemplo, a mí me tocó enfrentar a Pedro Pineda, Pedro Pineda tenía más o menos 22 años en ese momento y había ido a Italia, al Milan, y había regresado, o sea... En el cruce de palabras me dijo, mira, con lo que yo gano en una semana pago toda la planilla de tus jugadores. Mira, le digo, no me importa, pero te voy a cortar la cabeza. Le digo. Pero no vas a pasar. Pero no va a pasar. Entonces, esas cosas siempre nos vieron así. Ellos siempre. O sea que siempre ha existido como, lo mediático, siempre, total. Digamos, en el caso de bueno, el técnico era Javier Aguirre. Era Javier Aguirre. Candidato a ser el técnico ahora. Sí. Era el técnico sensación en ese momento. Entonces, ellos llegaron sobrados, agrandados totalmente. Eran los favoritos porque ellos estaban listos para ir al Mundial. De hecho, precisamente por eso lo del Mundial, ¿no? Sí, porque claro. Al no estar ellos, obviamente que había por cuestión de marketing. Ya cuestión de derechos de transmisión, porque ellos se sentían seguros. Entonces fue un golpe muy duro que dimos en ese momento y bueno, para nosotros era... quedar en la historia en ese momento porque estábamos convencidos que lo podíamos hacer. ¿Qué tal el profe en la parte, por decirlo así? Yo sé que en la parte técnica mucha calidad, pero en la parte psicológica, ¿cómo los trabajó a ustedes en ese momento? Sí, ¿Qué bueno, les decía? Era algo que le caracterizaba a Edwin Pavón. Era un tipo que era muy, muy tranquilo, era muy seguro de lo que planteaba.
nos convenció muchísimo en cuanto a decir, sentirnos, por estas cosas que te menciono, porque precisamente eso nos recalcó. Bueno, yo tengo un año de estar acá con ustedes, pero ustedes tienen 10 años de estar jugando juntos, o sea, se conocen, saben, yo quiero aportar lo poquito que yo considero por el conocimiento del rival y de esta manera. Entonces, claro, teníamos a Robert, el que se asomaba le cortaba la cabeza, teníamos a Caballero, el Chele que tenía buena salida, Arnold, de ahí un medio campo con Cristian, que era su mejor momento, el flaco, le dabas la pelota al flaco y te la escondía. Danilo era el tiro libre, esquina, el pase largo, como el gol que le dio a Denison, era el goleador segundo, el Chele era el cerebro del equipo nuestro, o sea, era un equipo muy completo. Y bueno, y él justo diseñó bien jugar con uno nada más, armar un rombo en el medio y los dos carrileros, Gerson y yo, yendo al ataque y viniendo a hacer línea 5, o sea que todo lo montó muy bien y bueno, y salió a la perfección la estrategia, ¿no? Sí, realmente, o sea, viendo de nuevo los partidos, bueno, el de Toluca sí fue un poquito cerrado. Sí, fue un poquito más cerrado. Ya el de ¿no? Pachuca sí fue como un golpe de autoridad, o sea, Denilson andaba encendido. Sí, porque nos pusimos a ganar, llegamos la primera vez gol, la segunda vez, o sea, no sufrimos tanto, lo controlamos mal el juego. Y aprovecharon las que nos quedaron, sí, seguro. Y de la parte defensiva, Nerlin, ¿qué tal ese partido contra Pachuca? Me imagino que, bueno, para anotarnos nada más un gol fue prácticamente perfecto la sí, saga. nos defendimos bien. Por ejemplo, los duelos, él nos decía mucho. Me acuerdo que Gómez, incluso él falleció, un argentino en un accidente. Era su momento, yo lo miraba jugar en la selección de México. Me gustaba mucho ver. Y aparte cuando nos dimos cuenta que Pachuca era nuestro posible rival, empezamos a verlo. Entonces, él era un extremo y a mí me tocaba los duelos con él. Entonces, era rápido, que no se me dé vuelta, que no me enfrente porque me va a ganar, porque era rapidísimo, era hábil. Entonces casi siempre yo iba de espalda y lo acosaba y evitaba que se me diera vuelta. No pasaba. Entonces, y ahora que lo miro a veces cuando hay resúmenes, realmente fue partido casi perfecto, de esos partidos que uno dice, este es el partido que yo tengo que hacer para ganarle a un rival que es muy bueno, ¿no? Sí, y realmente, bueno, también analizando un poquito el partido contra Galaxy, no fue un mal partido. No fue un mal partido. No fue malo. Sí estaba como ese ingrediente de que ya, o sea, ya estábamos en España, mundial, ya estábamos en España en el Mundial, pero también se le notaba al equipo que quería ganar la Yo creo que fue el mejor partido de nosotros, fíjate, de los tres, fue el mejor partido que hicimos, porque ya nos sentimos un poquito lo que mencionas, que ya estábamos clasificados y nos soltamos un poquito más, porque yo hoy lo veo. Ya más confianza de jugar. Jugamos más, tuvimos más posesiones, sometimos más al rival, ellos nos sorprenden un poquito en el segundo y el tercer gol, porque nosotros lo estábamos controlando y manejamos. Yo pienso ahora, de los tres juegos, creo que fue el que el equipo realmente mejoró más categoría, más control del juego, sometimos más al rival, tuvimos más situaciones que ellos, entonces, pero bueno, se dio eso, ¿no? De que quizás nos faltó un poquito el tema de defender un poquito mejor, por lo que yo menciono, que descuidamos un poco más, nos atrevimos a jugar más de igual a igual, y bueno, ellos tenían un buen equipo también, Alexis Lala, jugaba Kobe John, que eran la figura, Steve, un delantero que también yo lo había enfrentado en las selecciones, o sea, el Galaxy era un muy buen equipo en ese momento también, y bueno, no ganó en ese partido. En la parte ya eufórica, tanto del jugador y tanto del aficionado, porque sí se ve que en cada partido llegaba bastante hondureño a ver Olimpia. ¿Cómo se vivió esa parte, Nerlin? O sea, porque, o sea, es lo máximo. O sea, clasificaron Mundial de Clubes. Bueno, yo incluso en las imágenes, hay una imagen que yo le hago así, levanto las manos y ni yo mismo me lo creo, ¿no? Porque el árbitro pitó y ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué acabamos de hacer? O sea, sorprendido, el apoyo de la gente fue impresionante. Aquí fue carnaval terrible. Cuando nosotros venimos, de las pocas veces que me acuerdo, cuando clasifica una selección de un país a un mundial, o sea, cuando yo veo imágenes ahora que clasifica o que queda campeón ahora España, una locura, desde el aeropuerto Toncontín
hasta el Boulevard Morazán, lleno las calles, impresionante, lleno las calles. O sea, a los lados la gente... Parecía que Honduras había clasificado un mundial. De ese nivel, por eso te digo, cuando yo miro que hay un campeón en algún país, a ese nivel, impresionante, íbamos a vuelta rueda y nosotros teníamos un bus que era muy, muy famoso, en ese viajábamos. Es el que está en Los Ángeles, ¿verdad? Exactamente. Es el que está en Los Ángeles. Ese que terminó ahí, ese bus. En el techo, toda la gente, la barra, la gente, y el techo se dobló hacia abajo tanto y nos íbamos sentados y aquí venía el techo, que aquí ahora se nos cae encima. O sea, era una locura. Una locura. O sea, la gente se fue al estadio y nosotros fuimos desde el Toncontín hasta aquí el Boulevard Morazán y llena las calles y nosotros íbamos vuelta rueda. O sea, fue algo impresionante, fue una locura realmente ese momento, ¿no? No, y como lo mencionamos, yo creo que, o sea, hasta el son de hoy, eso es recordado, va a seguir siendo recordado, no solo porque nos ha quedado, lo vemos, no se ve tan lejos, con el plantel que tenemos no se ve tan lejos, pero sí se ve algo complicado, bien difícil, y por eso también, o sea, marca esa etapa. Bueno, en lo personal, como hincha, por decirlo así, como aficionado, como olimpista, creo que es el sueño más grande por volverlo a vivir. En esa etapa quizás no le pude disfrutar como lo disfrutaron ustedes, pero es como el sueño de todo olimpista, porque es el nivel, o sea, clasificar a un mundial es lo que todo el mundo quiere, pues. Claro. Pero en ese momento, por eso se recuerda tanto todo lo que pasó, la euforia, lo que es acá a nivel de país. Sí. O sea, nos contaba Arnold Cruz también que fue, fue una locura. Aquí fue un boom. Fue una locura. Después fuimos a San Pedro porque nos invitaron obviamente a celebrar. Siempre hay mucho apoyo y también una locura total, ¿va? En todo el país. Fueron días, después de eso, fueron días tremendos, ¿va? De la celebración de la gente. Sí, y bueno, se colaron ahí también, o sea, algunas imágenes de ya el grupo que nos tocaba en España. Sí. Pero ¿cómo era el ambiente del equipo en ese momento? O sea, ustedes iban a competir, obviamente. Ustedes iban a competir, no iban solo a participar, porque ya había un equipo como consolidado, un equipo realmente que sí se miraba que iba a ir a competir y no solamente a participar. Sí, pues. porque él era... menciono eso, que no fue, para nosotros no fue una casualidad. Es más, al interno, yo lo cuento esto, lo que pasó al interno incluso de la misma, por ejemplo, directiva nuestra, quizás no había tanta confianza en tema de cuándo vamos a regresar. Regresamos, bueno, después de la primera fase, de esas cosas, ¿no? Y nosotros no. Iban mentalizados. Nosotros, este es lo nuestro, nos ha costado. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento, ya ganamos el torneo centroamericano, ya lo manejábamos bien, lo habíamos ganado muy bien, teníamos partidos amistosos y el equipo mostraba esa madurez. Y cuando vimos los rivales dijimos, no, este es el chance nuestro. Y fuimos convencidos. Y incluso un arreglo de una nota que teníamos que firmar, no la firmamos antes en el aeropuerto, no la firmamos, no queremos nada, no queremos anticiparnos a nada. Nosotros después hablamos porque vamos concentrados que vamos a ganar y no estamos pensando en cuánto vamos a ganar, no, nada. O sea, el equipo estaba tan claro, compenetrado que no dudó en ningún momento. Iban mentalizados todo y ese era el momento. Lo que en realidad... incluso fíjate que ahora que me acuerdo, habíamos descuidado un poquito el torneo local, porque nosotros estábamos local, no íbamos en primero, no estábamos tan bien. Estaban mentalizados afuera. Porque, para decirte algo, por ejemplo, antes nosotros no teníamos el gimnasio como ahora, que lo tienen los jugadores en la cancha. Ahora el equipo tiene la cancha, el gimnasio. Nosotros no, nosotros íbamos a entrenar, pero particularmente nos reuníamos 4 o 5 y teníamos que venir a otro lugar en la tarde para el gimnasio. Entonces, era una cosa que todos estábamos compenetrados, entrenar en la mañana y en la tarde, bueno, vamos al gimnasio. O sea, y llegó un momento en que todo el equipo estaba en el gimnasio, por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque en 3 meses nosotros tenemos el Mundial y queríamos llegar bien. Entonces, por eso te digo que fue un tema de una madurez, de un plantel que lo tenía claro y que era de esa manera que lo íbamos a lograr. Entonces, descuidamos un poquito ciertos resultados acá en el torneo local. Pero Edwin nos decía, bueno, demos un paréntesis, pero allá vamos a ganar. Entonces, eso fue, recuerdo que
nos marcó mucho. Y destacar algo, ya analizando lo que me dice, es que, digamos, ahora el fútbol es totalmente moderno, instalaciones modernas, como lo estamos hablando, antes no era así. Pero sí, o sea, me llama mucho la atención. En nuestra época era así, lo que menciono, o sea, era que hoy el jugador o todos los equipos tienen la cancha y el gimnasio. Nosotros teníamos que movernos y aparte contábamos con que la filosofía era, no haga mucho gimnasio porque pierdes fuerza. Exacto. O sea, vas a estar muy cansado para el partido. O sea, mira la mentalidad de antes, nosotros teníamos que bregar con eso. Ahora no, ahora tú puedes hacer gimnasio todos los días o debes hacerlo porque te lo demanda y te lo exige la preparación para poder estar fuerte y aguantar. Y a nosotros nos decían lo contrario, entonces todo eso ha ido cambiando un poquito. Ha ido cambiando un y me llama la atención también en esa generación de ustedes que ustedes mismos nosotros. O sea, ustedes se incentivaban, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro porque iban a competir allá. Porque teníamos que competir a otro nivel de gente que sí tenía, por ejemplo, el Pachuca es una universidad ahora y en ese tiempo era la sensación. Eran equipos que ya tenían su estadio, su propio estadio y que tenían todas esas condiciones y que nosotros sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo mayor o diferente a lo que veníamos haciendo. Entonces yo creo que por eso es que resaltamos mucho que fue un muy buen logro, pero fue peleado, ¿no? Fue algo que claro, fue algo sumamente costoso, fue difícil, o sea, no es nada fácil enfrentar a, por decirlo así, monstruos del fútbol por la capacidad económica, canchas y muchas cuestiones que aún siguen prevaleciendo, porque aún siempre ellos, o sea, van en constante innovación en muchas cosas, pues. Seguro. Pero al final yo creo que el deportista, y más que todo en Olimpia, ha demostrado como ese ADN ganador, que nosotros vamos, nosotros podemos, porque Olimpia ya creo que es por mística, ya es algo de la historia, que se puede parar en un estadio grande, en el Azteca, donde sea, y hace buenos partidos. Ya es un equipo respetado, ¿no? De hecho, lo ha probado. Yo creo, y lo platico un poco con la gente, que sí creo que está cerca. Obviamente los formatos han ido cambiando y eso ha complicado un poco, porque la CONCACAF ha ido modificando, ha ido cambiando, entonces eso te complica un poco y los formatos, cuando tenés que agarrarle la onda, como decimos, al formato, ¿no? Yo creo que Olimpia está cerca, ojalá que sea pronto, porque ya lo ha demostrado, unas semifinales, fue a ganar al América, le ganó muy bien al Atlas acá, con esta camada. Claro, quizás un poquito lo de allá no se manejó bien, o a lo mejor se pudo haber aguantado un poquito más, o son cosas del fútbol que a veces pasan. Lo que yo te mencionaba, quizá un poquito al tener una diferencia, el creerte que podías salir a jugar un poquito, a lo mejor te defendés mejor y no pasa, pero yo creo que está cerca. Aparte, ya no es, y lo quiero decir con libertad, ya no es el tiempo en que vos les tenías miedo a ellos, al México, a Estados Unidos. Ya eso ya pasó, ya lo respetás, ya sabés que tenés buenas condiciones, que tenés la logística para hacerlo, que Olimpia, si vos le pedís como técnico que te lleve 3 días antes o 4 días, te lleva, no hay ningún problema. Si crees que la preparación es en Estados Unidos y te puede una semana, lo haces. O sea, yo creo que en ese aspecto se han dado pasos y es cuestión de tiempo, ¿no? Y aparte, bueno, destacar la participación del equipo antes de la pandemia. Yo creo que afectó mucho esa falta de continuidad porque el equipo se miraba que estaba para grandes cosas, o sea, estábamos ganando contundentemente después de Seattle, al Montreal, le ganamos muy bien, pero ese parón ahí eso frenó un poquito. Después pero estos últimos, ganarle a México y bien, al América, en México. México, sí. Ganarle al Atlas bien acá. O sea, yo creo que esas cosas son pasos que hay que dar, ¿no? Y que está cerca. Son pasos agigantados, la verdad, y se ve muy bien. Y cabe, pues, la comparación a su generación también. Y lo importante es que se mantenga como ese ADN ganador en Olimpia, porque yo creo que en todas las generaciones ha pasado. A ustedes les decían, o sea, tenemos que ganar el título. Esto yo creo que, como hablamos, ¿no? Esto como que se pasaron un poquito porque, sí, lo digo sinceramente, porque esto no prestan nada, ¿no? Estos ganan y se volvieron ganadores, ¿no? O sea, yo creo que esto sí, final que ganan, entonces yo creo que obviamente que es muy meritorio, es muy bueno y ojalá pues de que, como yo menciono, que esto
seguidilla de campeonatos, de experiencia le sirva para el torneo internacional, ¿no? Nerlin, bueno, yo sé que la pregunta es muy corta y la explicación bastante larga, pero ¿qué significa para usted como persona, como jugador, haber estado en esa noche, clasificar a un mundial de clubes? La sensación interna ya como jugador y como persona a la vez, porque es olimpista también. Claro. Bueno, yo creo que es como la culminación de toda una carrera. Justo coincidió que yo tenía 30 años, 31 años y más o menos es la etapa donde uno ya es la madurez. Dice, bueno, ya jugué 11, 12 años en el equipo y lograrlo ahí era como la culminación de un sueño, de una aspiración, de estar de repente en clasificar a un mundial. A mí también me tocó estar en la selección en algunas eliminatorias y era una aspiración que uno tenía. Y bueno, y como olimpista obviamente una gran satisfacción, ¿no? Porque yo sabía que mi familia estaba feliz, mi papá, mi mamá, mis seres queridos, mi esposa, mis hijos, o sea, me sentí en ese momento especial. Y bueno, y ese recuerdo sigue hasta el día de hoy, ¿no? El a veces no tener las palabras ideales como para poder describir un momento tan especial y tan importante para el país, para todos, ¿no? Porque sí, realmente fue algo soñado, fue algo que quizá no se logra todos los días y que bueno, y que cuesta mucho, ¿no? Alcanzarlo. No, claro, y esa parte, o sea, esa parte de marcar la historia, eso queda para siempre. Sí, porque satisfacción personal. Nosotros veníamos de esa época de los 80, marcados por ese equipo que había sido campeón de CONCACAF, que había marcado también una época, y bueno, lograr clasificar a un mundial era algo que nosotros realmente aspirábamos. Bueno, aparte de tantos títulos, de los 10, si no me equivoco, ¿cuál ha sido el que más lo ha marcado, Nerlin, a usted como jugador? Bueno, obviamente que eso de clasificar el mundial es arriba, está lejos, pero el título que por ejemplo le ganamos a la España, ganándole 3-0 en San Pedro Sula, con un estadio como estaba, sí me marcó mucho porque aparte coincidió con un buen momento que yo tuve en mi rendimiento. Jugué todos los partidos de titular, toda esa temporada. El primer gol lo marca Arriola, el segundo Cristian, el primero Cristian, después Arriola, yo le doy un pase ahí a la espalda del lateral derecho y hace el segundo gol Arriola, y el tercero Cristian de penal. Y en el escenario que estaba realmente fue espectacular. Creo que ese campeonato fue muy bueno. También el que le ganamos a la España con un gol de Denison, porque habíamos quedado 1-1 en San Pedro Sula, y Denison lo teníamos grave en el hospital, pues lo habían operado del pómulo de un golpe que tuvo jugando. Y como después de un mes y medio de estar él en cama, jugó la final, y Alex le da un pase en Nahum y Alex le da un centro a Denison, y justo Denison con el parental ahí. Con el donde tenía el problema. Tenía el golpe, ahí se la cruzó. Entonces, esos torneos fueron muy marcados porque algo que a nosotros nos tocó vivir, y no sé ustedes también, y de mi época, algunos que nos ven, que en mi tiempo el clásico era realmente, al principio era España Olimpia, España, era España, ir a San Pedro proponía. Era bravo el partido, o sea, contra el equipo que tenía el España. Don Rafa, que era el presidente, iba al estadio a ese partido, al Morazán, y nos metía presión para ganarlo, o sea, era duro. Entonces, era un duelo bien disputado. Y eran buenos partidos. Y entonces para nosotros ganar a España era una gran satisfacción también. Igual hay partidos contra Platense también que se ponían buenos. Sí, un campeonato lo ganamos a Platense Taquín con 2 goles de Wilmer, fue una final espectacular también. Aún estuvo en el campeonato donde Milton echa el gol de oro, ¿verdad? Ese fue mi último campeonato en el 2004. Yo me había luxado el codo, me acuerdo en la semifinal contra Maratón mismo, acá en Tegucigalpa. Yo saqué una pelota allá por el lado de Sol, de Populares, y en lo que caigo así medio chilena, pongo el brazo y se me luxa el codo. Entonces intenté jugar la final, pero no pude realmente. Entonces ya la final ya no la jugué.
Pero ese fue, sí, mi último campeonato con el equipo. Sí, son, bueno, títulos que en realidad siempre son bien recordados por toda la afición. Pero sabemos también que, bueno, después de esa etapa ya era como la cúspide ya de su carrera. Pero también, por decirlo así, logró algo que han logrado también exjugadores, que llegar a la parte técnica del equipo. Sí. ¿Qué tal esa etapa, Nerlin? No, con el profe Vargas. Sí, muy lindo con el profe. Antes yo me gradué de técnico, estudio las licencias A, B y C aquí en la Escuela de Entrenadores, y en el 2010 tomo la reserva del equipo. Estuve 3 años y medio. Ganamos también 3 campeonatos en el torneo reserva con todos los chavos que hoy están, Patón, Salas, Kevin Álvarez, Elmer Buití, Edric, el portero, toda esa camada, Remlan Flores, Myron Flores, Albert Ellis, Michael Chirinos, toda esa camada, fuimos campeones del 2010 al 2013, más o menos. Y después viene Vargas al equipo como técnico, y bueno, yo subo de asistente con varios de esos jugadores, ¿no? que debutaron también en el proceso de Vargas, y con el profe Vargas también estuve 3 años y medio como asistente técnico, ganamos 3 títulos también, así que yo prácticamente, si uno lo que jugué casi 13, 14 años como jugador, y los 7 años como técnico, estuve casi 21 años en el equipo, ¿no? O sea, mucho tiempo. Entonces, cuando miro ahora, pucha, alguna banca ahí del camerino tengo, ¿no? No, tanto que ha pasado, tanto que le ha dado, pues yo creo que, o sea, dichoso, pues, porque me tocó por estar por mucho ejemplo, tiempo. Pues. Yo eso comparto, que como jugador, muchos títulos centroamericanos, como técnico de la reserva también gané 3 títulos, como asistente técnico también gané 3 títulos, o sea que al final, si sumo, son varias copitas ahí que tengo. No, y son muchos años dedicándole, pues, muchísimo. Desde pequeño, porque fue o sea, desde pequeño, desde que empezó con esa ilusión de un niño, de ver a un equipazo en los 80, después jugar, después todo. O sea, si ya ve de acá para atrás, o sea, se da cuenta que son muchas cosas. Sí. Y realmente para eso es este podcast, porque con esa intención lo hicimos. Primero, que seamos la voz de millones de olimpistas. Segundo, para darle, pues, honor a quien honor merece, a todas esas leyendas que en realidad para nosotros, para esta generación, para las generaciones que vienen, pues que en realidad sepan y recuerden y valoren todo lo que se ha hecho. Personas como usted, todo lo que han pasado, todo lo que ha hecho, que no es nada fácil. Y pues hacerlo de esta manera para nosotros es un honor, y pues qué honor tener a una de las personas que le ha dado bastante, pues, al club. Vamos a ver algunos. Hoy nos hemos dedicado más que todo a charlar, no hemos conversado un poco con la afición. Nos dice, bueno, saludos a Nerlin. Saludos desde la satélite de Aguante Olimpia. Pregúntele a Nerlin qué sintieron cuando le fueron a ganar a México para unas Olimpiadas en una sub-21. Era la primera vez que se le ganaba a México. Sí, bueno, justo, fíjate que cuando jugamos contra Toluca, antes nosotros habíamos ido a jugar al campo de Toluca, la cancha, ahí en Toluca, en el Nemesio 10. Y fuimos con una sub-21, con una selección, Wilmer, Eric, Camilo Bonilla de la España, Eric Gallegos metió el gol precisamente, y fue la primera vez que se le ganó a México a nivel de cualquier selección. Fue la primera vez precisamente, creo que fue por el 91, por ahí, 92. Y bueno, y después nos tocó enfrentar a la selección mayor, que también le ganamos aquí por primera vez en el Morazán en el 96, o sea que me tocó vivir esos momentos también, representando obviamente al país, pero siendo jugador de Olimpia. No, y cabe destacar, ese es un dato bastante importante. Sí, fue la primera vez. Es un dato debe muy... ser alguien que... Sí, muy que lo vio. Más o menos. Sí, porque realmente, o sea, sí, nosotros conocemos gran parte de la historia de lo que fue en el equipo, pero ya a nivel de selección, pues... En esa selección andaba Arnold, andaba Wilmer, andaba del Olimpia, andaba Alex, andamos varios del equipo también, y sumado a otros, sub-21, ¿no?
Por eso es que el dato es importante, porque fue la primera, nunca se le había ganado ni en selecciones juveniles, sub-20, ni en mayor, hasta esa vez, ¿no? Hasta esa vez. Sí. Sí, un dato bastante importante, la verdad, porque es un logro, Sí. o sea, Y a partir de ahí, único, es un logro único. Se le ganó en el 96, y creo que ya en las eliminatorias posteriores se le ganó varias veces. Ya me acuerdo aquí en el Morazán, en el Olímpico, se le ganó Antes también como que existía eso de respetar y ver más Porque- arriba a la sí, selección mexicana. Sí, sobre todo ellos, por lo que hablábamos, que ellos tenían más recursos. Bueno, de hecho lo tienen, pero se fue perdiendo, no se ha ido perdiendo. Yo creo que hoy está claro que a ningún jugador de los de Olimpia le va a asustar ningún escenario ni ningún rival, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Sí, no, ahora es muy difícil, más que todo, bueno, viendo el fútbol de nuestro equipo, de Olimpia, se va a parar a cualquier cancha y no hay ningún problema, compite y en nuestro vamos. tiempo sí era un poquito más complicado, porque él menciona ese dato, pero si yo te describiera un poquito lo poco, o sea, nosotros no pasamos de la mitad de la cancha, ¿sabes? O sea, nosotros era en la media luna, en el área grande, todo el equipo, ahí defendiendo, cuando ganamos ese partido contra la selección. Lo miraban como un poquito más. Sí, aparte el tema de la altura, ¿no? Que También. Era, un poquito lo sufríamos en ese tiempo. Hoy ya no, hoy ya realmente eso se supera, porque se ha demostrado, y Olimpia lo ha demostrado cuando ha ido a ganar ahí, pero en ese tiempo sí se marcaba un poquito, ¿no? Te afectaba. Sí, hay como más cuestiones ahora de adaptación y seguro. muchas cosas que pasan ahora. También una de las cuestiones, ya hablando de su época como jugador, el mejor técnico para usted, Nerlin, que lo dirigió en Olimpia. Yo creo, no solo porque me ha hecho debutar, pero Chelato, como él me hizo debutar, pero siempre vino después. O sea, él volvía y regresó al equipo y fuimos campeones en otros momentos. Entonces sí, realmente fue Chelato porque sí se preocupaba por los detalles, ¿no? Por mejorar las cosas de uno, porque uno fuera más perfeccionista en lo suyo, ¿no? En el detalle, en hacer las cosas bien, en el entreno, en la calidad del entrenamiento, o sea, en el mejoramiento del rendimiento individual de uno, siempre se preocupó. Entonces yo creo que sí, él me marcó muchísimo. Otro fue Flavio, fue también un tipo que me ayudó mucho en la parte personal, porque me convencía de que había que entrenarse bien. Pancho fue también un técnico que marcó mucho, y ahí tuve a Juan Carlos también, que a Juan lo tuve como compañero de jugador, que nos apoyó mucho a esa generación que te menciono, y después lo tuve como técnico. Entonces también me marcó mucho, porque era un tipo que nos ayudaba a mejorar mucho en el rendimiento. En la parte motivacional, Nerlin, ya del jugador, sí nos gusta como hacer esta pregunta siempre en nuestro podcast. ¿Qué significa tener pues la afición de Olimpia en cada partido? Usted que lo vivió de los 90, ¿qué ha significado pues ese apoyo incondicional de la gente olimpista en la grada? ¿Qué siente el jugador? Para el jugador, y en la etapa nuestra era casi, era como algo que no podía faltar. O sea, en todas las arengas de nosotros, decir, bueno, ok, vamos a darle, entraremos bien, vamos a jugar, vamos a este partido, pero siempre hay que decir, pero no nos olvidemos de la grada. O sea, esos manes que están ahí, esos aficionados que están ahí, vinieron por nosotros y tenemos que morirnos acá. O sea, siempre era así, siempre. O sea, yo creo que a mí me marcó mucho esa época, porque justo comienza ese apoyo tan con cánticos, con gritos, con no parar, coincidió con mi inicio. Realmente que eso nos marcó. Y siempre fue una diferencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, y en su momento lo vimos muy claro, ya como técnico yo, veníamos de perder 2-1 contra el Portland en el 2015, creo. Y don Rafa dijo, no, este partido lo tenemos que ganar. Va a ser gratis, o sea, quiero que llenen el estadio. Cierto, no, sí, lo recuerdo muy bien. Yo me acuerdo que yo les dije a los jugadores, sinceramente, es de las pocas veces en que uno se emociona y tiene que pensar en la grada, porque sabíamos que el estadio iba a estar a reventar y que eso iba a ser un factor, porque era un buen equipo el que nos había ganado, un equipazo, la Gata Fernández, era un equipazo. Me acuerdo Valery, un jugadorazo
que terminó ahí en Portland, ahí en Estados Unidos, un equipazo. Nos había ganado allá 2-1 y nos veníamos ahí nosotros medio calientes porque habíamos hecho un buen partido y se nos fue por detalles. Y empezando el partido, pum, el gol de Romer. De Kyoto. Y la grada, la gente... O sea, la gente no venía... No, y fue un gol no tan común, no fue tan común. Un gol raro, sí. Chilena rara, sí, ¿no? Que el portero se le fue. Sí. Y ganamos 3-1 ese partido, clasificamos. O sea, de esas cosas que lo marcan porque son momentos donde realmente... Y después quedamos con los jugadores. Bueno, lo ganamos por la grada, pues por el respaldo que sentimos de la gente. Sí, y bueno, me llena de curiosidad esa parte que dice que cuando usted inicia en la etapa como futbolista, también eran los primeros pasos de la barra, cuando la gente ya, porque empezó como cualquier camino. O sea, llegaba la gente o apoyaba, pero por ejemplo, yo te menciono un dato. En el trayecto del bus del hotel, nosotros concentramos aquí por la peatonal en un hotel. Ese trayecto del bus hacia el estadio era cantar las canciones de la barra, por ejemplo. Nosotros veníamos cantando las canciones, o sea, era ya en ese trayecto identificarnos con lo que nos íbamos a encontrar en la grada, que gente que nos iba a estar apoyando, cantando, gritando. Y yo lo digo, yo lo menciono porque me ha tocado vivir también experiencias con otros equipos, porque soy de los pocos que tuve un pasado grandísimo en Olimpia, pero que me tomé el riesgo de ir a trabajar como profesional a otros equipos. Y entonces me ha tocado bregar con eso y en algún momento hasta me han señalado, que vos sos olimpista y solo Olimpia hablas, pero y me ha tocado sufrirlo, pero yo menciono eso, que nunca salí de un estadio insultado por la barra, por mi barra, nunca. Y en cambio, cuando fui a otros lados, ganando, perdiendo, empatando, me insultaba, entonces ¿cómo es la cosa? Entonces yo creo que en esa parte lo han entendido ustedes, lo ha entendido el olimpismo, que al equipo hay que alentarlo siempre, hay que darle para adelante siempre, vas ganando, vas perdiendo, y bueno, y por eso hay esos eventos, esos momentos en el que metes un gol y el segundo lo mete la barra, ¿no? O vas perdiendo y como aquel gol de Costi contra la Alianza, que lo mete la grada, entonces... Bonito recuerdo. Gran recuerdo, ¿no? Que uno dice de afuera, por ejemplo, yo en ese momento era un espectador y cuando yo vi ese gol, yo dije, lo metió la gente el gol, o sea, porque la gente nunca dejó de alentar, entonces... Yo creo que a nosotros nos marcó mucho eso, ¿no? Esos momentos. No, sí, nosotros, bueno, desde la parte de nosotros, ya por experiencias y por códigos internos, nosotros pues siempre vamos a estar con el equipo. Es una característica principal ser incondicional porque antes que todo amamos al equipo, pues sí, no va un canto de exigirle al jugador de que vamos, pongamos huevos, vamos adelante, vamos al frente. Ese no debe faltar. Sí, ese empuje siempre debe estar, siempre. No debe Pero insultar, faltarle al equipo, yo realmente eso nunca por eso va a pasar. Lo digo, ¿no? Que yo no lo viví, entonces yo creo que es una buena cualidad que se debe conservar y que debe ser un ejemplo para el resto, porque, ojo, yo lo digo como una experiencia que me ha tocado vivir, o sea, gané y me insultabas, empaté, me insultabas, y si perdí también me insultabas, entonces es como complicado, ¿no? Sí, es bien difícil porque aparte de que es olimpista, también sale de casa eso, claro, a otro lugar, entonces es bien complicado, pero es una experiencia personal, sí, ¿no? Por eso digo, ¿eh? Sí, porque sí, algunos otros colegas de repente dicen, no, yo me identifico. Ahora, a mí me tocó de repente como profesional hacerlo y ese es el riesgo que uno corre, ¿no? Sí, claro, ya es como otro rubro, por decirlo así, claro. Y otro ambiente que no es el del olimpismo, pero al final creo que es parte del fútbol, seguro, pues, pero mientras esté pues por acá en casa, pues sabe que el apoyo de toda la gente olimpista lo tiene, seguro. De las nuevas generaciones, de nuestra generación, de las generaciones pasadas, ni hablar, mucho respeto, me imagino que cuando va por la calle se lo dicen. No, total, y aparte a nosotros, los compañeros o excompañeros, nos marca el Olimpia, ¿no? O sea, si a mí la gente me conoce o si yo logro algo o si yo si alguien me identifica por lo Olimpia, ¿no? O sea, que al final el Olimpia para nosotros, y estamos claros, todos mis compañeros, toda mi generación, estamos claros que a nosotros nos marcó el Olimpia, o sea, nos dio más el Olimpia a nosotros que nosotros al Olimpia, sinceramente, lo decimos así. ¿Por qué? Porque aparte de jugar en la institución que uno quería,
vivimos épocas en las que quizás no éramos tan bien remunerados, tan bien pagados, pero eso no era ninguna excusa como para poder pelearla y eso nos marcó. Y era como un espíritu deportivo el de ustedes, esa ganas de ganar. Por eso a veces, hoy ya no se usa, ¿no? A veces el amor a la camisa, hoy dice, no, eso ya no existe, pero nosotros todavía agarramos un poquito, ¿no? En el que la prioridad era el escudo. El escudo. Esto hay que defenderlo, hay que ganar por esto. Eso obviamente ha ido cambiando, pero siempre hay, y la diferencia lo hace eso. Yo creo que al final, cuando el Olimpia gana lo que gana, y cuando este equipo actual gana lo que gana, seguramente que los identifica el escudo, ¿no? Sí, y hay algo particular en Olimpia también que en realidad nos beneficia, y es que hay jugadores que de pequeños soñaron con ser jugadores de Olimpia, pues. Entonces creo que aparte de profesionales también son olimpistas, pues. Entonces creo que quizá que viene de otro lado, porque siempre nos tocó. Fíjate que yo también tuve compañeros que eran figuras en otros equipos, que vinieron al club y llegaron y se acoplaron y se adaptaron y conocieron al equipo de adentro y ganaron cosas también. O sea, hay muchas historias. A mí me tocó porque yo empecé en el equipo y desde muy jovencito, pero yo tuve otros compañeros que venían de otros equipos y también hicieron carrera. Por ejemplo, como Nahum venía de la España, Juan Carlos venían de la España y ganaron mucho también con el equipo. Entonces, ellos también le agarraron cariño, se identificaron con el equipo y ganaron mucho. Sí, no, y realmente como hablábamos el principio del podcast, pasan muchos jugadores por el equipo, Nerlin, pero son pocos los que dejan huella. Sí, y yo creo que de su generación podríamos hablar de casi todos, Robert Lima, usted, Alex Pineda Chacón, Denilson Costa, o sea, el Flaco. El Flaco Pineda. Por eso menciono que esa camada fue, o sea que al final fue un mérito de la directiva porque supo don Rafa con su junta directiva mantenerlo, ¿no? Porque, ojo, porque todos salieron, así les digo yo cuando de repente hablamos, ¿no? Todos salieron, todos esos compañeros míos salieron, solo a mí me dejaron acá adentro en el equipo, porque solo ellos iban y venían y siempre estaba yo acá esperándolo. No, o sea, pero ese Arnold puesto salió, Samuel salió, el Flaco salió un poquito, Cristian salió y vino, Wilmer entraba y venía. O sea, casi todos salían. Bueno, Danilo llegó después. O sea que toda esa camada, siempre que de repente le toca la posibilidad de ir, regresaba al equipo y lo hacía bien. No, y realmente estaba bien ganado de puesto y bien difícil. Por eso la peleaba, porque decía, bueno, ustedes se van y vienen y después se quejan porque siempre estoy acá. O sea, no me hubiera gustado ser el suplente ahí en esos 10 años. No, pero bien ganado, pues. Y bueno, ya vamos a ir culminando porque ya producción nos está diciendo, que se nos acaba el tiempo, pero comentarle, Nerlin, esta iniciativa del podcast es parte pues de la iniciativa de la barra ultrafiel de Olimpia. Siempre tratamos como darle esa imagen buena, lo que es a la barra del club más grande pues para nosotros de Centroamérica y del mundo, para nosotros. Y estas iniciativas son importantes porque realmente expresamos nuestra parte cultural, nuestra parte ideológica, nuestra parte intelectual, y también nos sirve para que toda esa gente pues olimpista interactúe con leyendas como usted, con personajes realmente importantes en todo el entorno de Olimpia. Y bueno, también esta es parte el podcast, es parte de una de nuestras iniciativas, y también estas revistas que pues esta noche le vamos a hacer entrega de las 2 ediciones, de las 2 revistas de la barra ultrafiel que llevan como título Esto es Olimpia. Esta es la edición número 1, habla absolutamente de toda la historia, parte de la historia del equipo y también de la actualidad. Esta fue cuando salimos campeones contra Potros, acá esta imagen. Sí. Y también obviamente habla, si quiere tome una. Y también obviamente habla de toda la historia del equipo a lo largo de su historia. Para nosotros pues es un honor hacer la entrega de las 2 ediciones, que la tengo como recuerdo, y seguramente búsquese por ahí, que ahí está su nombre seguro plasmado pues en las letras que... Sí, y si no estoy se las regreso. No, claro que ahí está, Nerlin. Y bueno, ¿qué opina de toda esta iniciativa, Nerlin? Lo felicito, la verdad que
que muy complacido, es un honor para mí, por supuesto, que me han invitado, pero también lo felicito porque uno conoce, como digo, coincidió casi todo cuando se fue organizando, cuando ese apoyo que le dan al equipo, que es fundamental, realmente que es el color de los partidos, siempre tienen que estar, el equipo es acompañado donde sea, donde va, y yo creo que eso es un plus para cualquier jugador, así que lo felicito y obviamente que les agradezco, ¿no? Porque estos son lindos recuerdos, no soy mucho de guardar, me cuestionan mucho mis hijos, pero de los últimos años de mi carrera sí empecé a guardar cosas y bueno, seguro que esto lo voy a conservar y les agradezco mucho, gracias por la invitación, yo creo que es mucho para mí porque considero que también hay, el Olimpia es muy gigante, es muy grande y nosotros simple y sencillamente tuvimos el privilegio de formar parte de él, ¿no? No podríamos terminar pues esta edición sin preguntarle, Nerlin, ¿qué significa Olimpia para su vida? Por eso decía que todo, porque todo lo que yo he logrado, incluso en mi familia, me casé por el Olimpia, porque lo tengo que decir. Esa no la sabíamos. Esa. Sí. Entonces yo lo comento mucho, o sea que al final todo lo que uno ha logrado, si la gente le reconoce algo, es gracias al Olimpia. Si me gustó el fútbol, incluso la carrera como entrenador, precisamente también es por mi afición y por haber jugado en el Olimpia. O sea que al final yo soy uno de los que soy muy agradecido con el equipo porque, como les comentaba, jugué con el equipo mucho tiempo, me tocó como entrenador también en las reservas un buen tiempo, que no cualquiera, y después también estar 3 años y medio en el cuerpo técnico es bastante, así que me identifico mucho. Por ratitos me descarrío porque me fui a otros equipos, pero bueno, nunca lo escondo, que obviamente que hay un sentimiento por el equipo y ese es el que conserva uno hasta siempre, ¿no? ¿Le gustaría volver en algún momento, Nerlin? Sí, por supuesto, claro que sí, por supuesto. Yo creo que siempre uno tiene el anhelo, el deseo de poder volver de una u otra manera. Ahora mismo el equipo es un privilegio pertenecer y seguramente que los que están lo tienen que saber y tienen que trabajar para eso, ¿no? Yo creo que en eso estamos claros y ojalá que en el futuro se pueda dar una oportunidad. Siempre es la aspiración que uno tiene, conociendo el equipo lo que es y lo que representa, obviamente que será un privilegio en algún momento, ¿no? ¿Se ve cerca el Penta, Nerlin? Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy difícil, sobre todo por cómo viene trabajando el Olimpia, por lo que hace, cómo lo trabaja, no desde ahora. Yo creo que Olimpia viene trabajando el pentacampeón hace 6 meses, o sea, yo lo sé porque lo sé, yo sé que es así, así trabaja el Olimpia, entonces sin duda que está cerca, ¿no? Bueno, para culminar pues en esta edición de nuestro podcast, solo nos queda pues, Nerlin, decirle muchas gracias, no solo por acompañarnos esta noche, sino por la entrega, el sacrificio de cada partido cuando lo tuvo que hacer. Gracias por esos 10 años que estuvo ahí defendiendo pues nuestro equipo. Y decirle que pues este espacio también es suyo y que esperemos no sea la primera y la última, sino que hayan pues invitaciones futuras y que estemos aquí siempre charlando de todo un poco y que esto es Olimpia. En realidad Olimpia representa mucho, la grandeza de Olimpia está concentrada en todo lo que han hecho los jugadores, esos que han marcado una época. Y en toda la grandeza también que la refleja su gente, como lo decía usted, en cada estadio. Pero aquí la invitación siempre está abierta. Cuente siempre con la barra ultrafiel de Olimpia, que también es parte de su casa, Nerlin. No, muchas gracias. Le agradezco. Un saludo a todos los que se conectaron seguramente y los que por ahí van a ver el podcast. Así que muchísimas gracias. Estamos a la orden también. Y bueno, muy contento, muy complacido, muy a gusto. Los felicito. Hay que sigan adelante y bueno, la historia y del Olimpia es inmensa y abarca para todo, así que
van, como dicen, van comenzando, queda mucho tiempo y muchos años y muchos podcasts de esto, así que lo felicito. Sí, no, y lo importante es que en esa historia ya quedó pues marcado. Es de los primeros, quedó marcado y eso es lo importante. Seguro. Y para culminar, pues solo enviarles un cordial saludo a todos los que fielmente están podcast tras podcast. Esto es para ustedes. Ustedes son los principales protagonistas de esto. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y también pues mandarle un saludo a toda esa gente de Estados Unidos que ahorita han estado partido a partido en la pretemporada y que el viernes les toca una nueva cita y el domingo de nuevo otra vez. Así que felicidades, muchachos, por el esfuerzo y el sacrificio. Sé que no es nada fácil, pero yo sé que vale la pena cada kilómetro recorrido, cada distancia, porque al final el amor al equipo es el que mueve a esta barra. Así que esta fue nuestra 24ª edición de nuestro podcast, el podcast de la hinchada. Esto es Olimpia. Un fuerte abrazo a todos, saludos, nos vemos pronto. Buenas noches.